ante todo. Profe. Bien, bueno, buenos días ante todo y nuestra complacencia por la deferencia que ha tenido la Unión en invitarnos a trasladarle algunos comentarios respecto de la solución de los conflictos y también nuestra complacencia por aquellos que están conmigo en este panel. Hay dos temas que resultan recurrentes en la celebración de los contratos internacionales. Un tema es la ley aplicable a los contratos, cuestión esta que fue en el anterior seminario por nosotros también abordado y el que nos ocupa en el día de hoy. Las cláusulas de solución de conflictos en los contratos internacionales, respecto de los cuales nos permitiremos algunos comentarios. Por favor. En un contrato internacional celebrado por una empresa cubana, se concebía como cláusula compromisoria de existir algún diferendo en la ejecución de este contrato, las partes harán las diligencias previas entre ellas para lograr una solución amigable. Si en el término de 45 días no se ha logrado conformidad sobre las soluciones propuestas y verificándose que no existe entendimiento mutuo posible, cualquiera de las partes tiene derecho de presentar la disputa ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia, bajo las reglas de la UNCITRAL. Comentario. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional administra solo los arbitrajes sometidos a su consideración bajo sus reglas y procedimientos. No admite consecuentemente que en ocasión de resolverse el conflicto que le es sometido, se valgan los árbitros actuantes de una norma distinta, menos de una organización internacional tal cual la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Con igual intención, en un contrato también de compra-venta, dos partes, una cubana, convenían que cualquier diferencia o reclamación generada a resultas del contrato o derivada de algún contrato o nexo a él vinculante sería dirimible definitivamente a través de un arbitraje en París. ¿A qué corte nos estamos refiriendo en París? ¿A la antes citada Corte Internacional de Arbitraje? ¿Quizás alguna corte arbitral gremial o quizás alguna otra que tuviese su sede en París? En otro contrato internacional, también en este caso de la prestación de servicios, se señalaba que los conflictos serían dirimidos por árbitros y corte designada por la Comisión de Naciones Unidas, que tendría que ver con las regulaciones del derecho mercantil y el derecho arbitral, sin perjuicio de la sistematicidad que esta propia previsión de solución de conflicto arguye, está metamorfoseando y cambiándole el nombre a la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Estas tres cláusulas que ustedes podrán constatar tienen disímiles aristas, tienen sin embargo un común denominador. Califican como cláusulas patológicas a partir de la distorsión que su letra entraña, son disformes y son erráticas. Por favor. La metodología general para realizar las operaciones de comercio exterior de mercancías y su similar referida a los servicios establecen que en los contratos de compraventa internacional de mercancía y en los contratos de prestación de servicios, entre otras cláusulas, ha de incluirse aquella asociada a la legislación aplicable al contrato y también aquellos medios de los cuales han de valerse las partes para resolver los conflictos que en ocasión de la interpretación o de la ejecución del contrato pudieran devenir. ¿Qué cosa es el arbitraje comercial internacional? En virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, principio este reconocido no solamente en nuestra normativa doméstica, sino también en la práctica internacional, y en tanto versen sobre materias disponibles, las partes tienen la posibilidad de convenir una cláusula de solución de controversias acorde a sus necesidades y a las circunstancias contractuales. Y como sistemas de resolución de diferencias pueden elegir indistintamente
acudir ante un órgano judicial, acudir ante un tribunal arbitral o, en su caso, adoptar otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos como pudiera hacerlo la negociación, la conciliación y la mediación, así como incluso determinar un único medio para resolver sus controversias o establecer varios, observándose en la modernidad una frecuente utilización del arbitraje como método para la solución de los conflictos comerciales internacionales. Por favor. El arbitraje es indiscutiblemente un mecanismo de resolución de conflictos legales heterocompositivo, en tanto las partes acuden a un tercero para que resuelva el conflicto entre ellos existente, en contraposición a los mecanismos autocompositivos, donde son las propias partes quienes resuelven el conflicto, alternativo consecuentemente a la forma de los jurisdiccionales y demostrativo inequitativamente de la autonomía de la voluntad de las partes para resolver sus diferencias. Arbitraje mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o en aquellos casos en los que la ley autorice a ellos acudir. Puede describirse el arbitraje como un medio alternativo de resolución de diferencias al que, reiteramos, las partes acuden voluntariamente para que sus conflictos actuales o futuros sean resueltos, no por un juez en este caso, sino por árbitros designados por cada una de ellas y quienes, aplicando el derecho o la equidad, en dependencia del arbitraje al cual hayan acudido, según decidiesen las partes, resuelvan la disputa de manera definitiva, vinculante, mediante un laudo arbitral. Por favor. Su frecuente utilización, en tanto estamos partiendo de la circunstancia que el principal mecanismo de resolución de controversias en la modernidad lo constituye precisamente a partir de las ventajas que tiene el arbitraje, respecto de los tribunales nacionales, se funda en determinadas ventajas, pues sus características resultan para las partes conflictuales. En primer lugar, el arbitraje tiene una naturaleza privada y se basa, tal cual hemos comentado con anterioridad, en la autonomía de la voluntad de las partes, expresada mediante un convenio arbitral al que nos referiremos posteriormente, por el cual deciden someter algunas o todas las controversias de una determinada relación jurídica y se someten a la decisión a adoptar por el árbitro o por el tribunal arbitral en dependencia de la formulación a la cual se hayan acogido. En segundo lugar, la autonomía de la voluntad que rige el arbitraje permite que el procedimiento arbitral sea más flexible que las normas procesales nacionales y a su vez concede libertad en las formas y amplitud operativa y jurídica para las partes intervinientes, posibilitando consecuentemente su adaptación a las circunstancias concurrentes en cada caso y, en último término, a la voluntad de las partes. Asimismo, y también como razones para su preferente uso, el arbitraje admite que las partes resuelvan sus controversias en un foro neutral. Además, la celeridad del proceso, la confidencialidad con la que es tratada la controversia y la especialización y experiencia de los árbitros son razones conducentes a que hoy, tal cual hemos reiterado, se acuda preferentemente, en tanto la propia legislación lo permita, al arbitraje. Finalmente, los laudos arbitrales dictados en un Estado son reconocidos y ejecutados en la mayor parte de los Estados, sin necesidad de que se inste a procedimientos para obtener el reconocimiento y ejecución de la decisión arbitral habida. Importante instituto dentro del arbitraje, el convenio arbitral, al cual nos referiremos. Y téngase presente que con todas estas cuestiones a las que nos estamos refiriendo, juega un papel importante, dado la función y rol que le asiste el asesor jurídico, llamado a brindar la debida asesoría. El acuerdo o convenio arbitral es el factor determinante de la configuración y funcionamiento del sistema del arbitraje y responde consecuentemente a la idea de un compromiso autónomamente asumido por las partes, que implica un mandato dirigido a terceras personas.
Terceras personas estas, quienes quedan facultadas para conocer y resolver una o varias controversias en las que dichas partes estén insertas. Su contenido esencial, la del convenio arbitral, es la expresión de la voluntad de someter a arbitraje una cuestión litigiosa ya nacido o que eventualmente pueda surgir en el futuro. La sumisión al arbitraje puede expresarse en un convenio arbitral que adopta la forma de cláusula compromisoria o arbitral o de compromiso arbitral e inicia el correspondiente proceso en base al acuerdo de voluntades debidamente expresado por las partes que priva de competencia interventora a los órganos judiciales. Véase que por tal razón se puede pactar o bien en el contrato antes de que surja el evento o surgido el evento se prevé cómo ha de resolverse la situación ya presente, resultando el compromiso arbitral la manifestación de someter una controversia existente entre las partes al arbitraje, mientras que la cláusula arbitral se refiere a controversias futuras derivadas del contrato que suscribe, es decir, una cláusula inserta en el contrato. Por favor. En consecuencia, celebrado un convenio arbitral, cualquiera que sea su forma, es decir, anterior o posterior, las partes contratantes están obligadas a recurrir a la justicia arbitral para la solución de su controversia y a cumplir con los mandatos impuestos en el laudo arbitral, que resultan obligaciones de hacer y en igual medida de abstenerse de acudir a los tribunales judiciales para resolver sus controversias. Pues al celebrar el convenio han renunciado de manera implícita a la competencia de los tribunales de justicia que constituye una obligación de no hacer. Es decir, lo que se conoce en la doctrina como el efecto positivo y el efecto negativo. Con lo cual, ya lo habíamos advertido, se genera el efecto positivo de investir a los árbitros actuantes de facultades jurisdiccionales y el efecto negativo de la incompetencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de aquellas controversias sometidas por decisión y voluntad de las partes al arbitraje. El convenio implica la competencia arbitral y la incompetencia de los tribunales judiciales, lo cual justifica la importancia de su redacción y en especial la definición de sus elementos. Elementos estos de la cláusula y del convenio arbitral que constituyen su núcleo y determinan inobjetablemente cómo se resolverá la controversia, condicionando precisamente su letra en gran parte la calidad del arbitraje. Al decir de la doctrina, las partes deben ser conscientes del papel clave y determinante que están llamadas a desempeñar dentro de la institución arbitral a través de la redacción del convenio arbitral. El lenguaje, la sede, la ley aplicable al fondo, el concreto procedimiento a seguir, la posible adopción de medidas cautelares y en definitiva un sinfín de elementos esenciales que son los que configuran y conforman la institución arbitral dependerán en última instancia de lo decidido por las partes y lo finalmente reflejado en el convenio. Y precisamente de la distorsión que traslade aquel que elabora o las partes que elaboran el convenio arbitral, devendrá que se esté en presencia de una cláusula arbitral patológica, contentiva consecuentemente de errores, de situaciones conducentes a disímiles variables, o que el tribunal arbitral actuante pueda resolver estrictamente apegado a lo que la norma dice. De este modo, en adición a las condiciones generales y necesarias para la validez del contrato y de su cláusula, se distinguen aquellos elementos básicos con cuya ausencia una cláusula arbitral devendría ineficaz e incluso inejecutable, en caso que una de las partes pretenda su ejecución
a través de la vía judicial, que incluirían, sin carácter limitativo, su alcance y el método de resolución de conflictos e incluso su carácter exclusivo. Con relación a su alcance o ámbito de aplicación, es esencial que la cláusula arbitral incluya todo aspecto relacionado con la controversia, pues en su defecto, el tribunal arbitral podía interpretar que la cláusula no comprende aspectos que puedan surgir con relación o vinculadas a la misma, previendo generalmente las partes que se someten a arbitraje todas las discrepancias que surjan o tengan conexión con el contrato e incluso aquellas discrepancias relativas al incumplimiento, terminación y validez del contrato. Como elementos del convenio arbitral, es importante destacar que la definición de la forma de resolución de conflictos representa la primera cuestión a determinar en la formulación de la cláusula arbitral y consiste en determinar si se resolverán las diferencias mediante un arbitraje institucional, es decir, a través de una institución que lo administrará, o a través de un arbitraje ad hoc. Es decir, que en adición a lo que debe establecerse en un arbitraje, es relevante la definición del mecanismo de resolución de controversia, en cuyo defecto devendría inefectiva o patológica aquella que prevea a las partes la opción de elegir entre recurrir al arbitraje o a los tribunales de justicia, en tanto excluyentes uno y otro. Asimismo, la cláusula arbitral debe también incluir la elección de las reglas y procedimientos que regirán el proceso, o en su caso, las reglas propuestas por las partes de tratarse de un arbitraje ad hoc, y la ley que regula el fondo de la cuestión sometida a arbitraje, según la cual se resolverán las eventuales controversias existentes entre las partes. Por favor. La piedra angular del arbitraje comercial internacional es el convenio arbitral. Reiteradamente lo hemos señalado. No obstante, es recurrente que se acuerdan convenios cuya redacción, a resulta de los términos empleados, no son claras o se las considera defectuosas si en su ejecución surgieran dudas y por tanto no suficientemente demostrativas de la voluntad de las partes para acudir al arbitraje, o que éste devengue, que es una de sus consecuencias funestas, en un procedimiento arbitral no idóneo para dirimir y resolver de manera efectiva la controversia habida. Por favor. Ambigüedades, olvidos, despistes, falta de atención o una tendencia muy recurrente a cortar y pegar cláusulas de contratos anteriores que pueden terminar desembocando en situaciones de difícil solución, que claramente no fueron queridas por las partes y además pueden implicar, como de hecho y crean, un incremento de coste significativo y una prolongación innecesaria de la situación litigiosa. Por ende, cabe afirmar que la cláusula patológica, al decir de la doctrina, es aquel convenio arbitral ineficaz para establecer el procedimiento arbitral en plenitud de efectos, situación que puede ser motivada, sin carácter limitativo, por la existencia de defectos graves en su redacción, por la insuficiencia de su contenido o también por la comisión de errores esenciales en la determinación de sus elementos constitutivos. A título conclusivo vamos a traer 3 cláusulas compromisorias en contratos celebrados por entidades cubanas y podrá verse la concurrencia de todos estos elementos a los cuales estamos advirtiendo. Adicionalmente, y sin perjuicio de que su no inclusión no la torne inobjetable, la cláusula arbitral debería incluir la sede del arbitraje, porque la sede del arbitraje permitirá, ante un supuesto de nulidad del laudo, quienes han de conocer del mismo, la composición del tribunal y el idioma de celebración del proceso arbitral y de emisión del laudo definitivo.
que son cuestiones que al decir de la doctrina y ha quedado en la práctica evidentemente demostrado, han de reconocerse y preverse. Es patológico aquel convenio que sin perjuicio de cumplir con los requisitos para su validez, posee un contenido ambiguo o de difícil comprensión, expresado en deficiencias en su redacción o acuerdo de su parte, que debido a ello impiden que el procedimiento se desarrolle con normalidad. Y muy variada, inmensamente variada, pudiéramos afirmar, la patología de las cláusulas compromisorias. Al decir de la doctrina, elección de normas derogadas, dudas sobre el carácter obligatorio o facultativo de la solución arbitral, concurrencia de cláusulas de elección de fueros, previsión de recursos judiciales contra el laudo, cláusulas híbridas o imprecisión de la institución arbitral o incluso del reglamento elegido, procedimientos ineficaces de designación de árbitros, elección de reglas de procedimiento impracticables y otras. Verdaderamente una lista incuantificable. Una mención de cláusulas compromisorias patológicas, así como de errores, deficiencias, lagunas o incongruencias que afectan la eficacia del convenio arbitral, incluye, sin carácter limitativo, a aquellas que establecen dos instituciones de arbitraje como administradores del proceso. Y ya que estamos hablando en un entorno de asesoría jurídica, preguntaría, ¿cuántos de los aquí presentes de una u otra forma no han recibido de aquella contraparte con la que pretenden celebrar un contrato algunas de las previsiones, algunas de las cuestiones sobre las cuales estamos advirtiendo, o incluso con honestidad, en cuántas ocasiones también hemos sido partícipes voluntariamente de las mismas? Situaciones en las que se otorgan competencia para dirimir la controversia, tanto a tribunales judiciales como arbitrales, o de su letra se infiere que el sometimiento al arbitraje o al cumplimiento del laudo es potestativo. Situaciones donde se designan instituciones de arbitraje o reglamentos arbitrales inexistentes, o se les denomina incorrectamente. Las cláusulas con las que iniciábamos nuestra intervención son demostrativas de esta patología. Contienen imprecisiones en la delimitación de la controversia en materia del arbitraje, o en su defecto especifican las controversias que pueden surgir y deberán ser objeto de decisión arbitral, lo que limita consecuentemente la competencia del tribunal, que está limitado a intervenir en los supuestos distintos a aquellos por las partes previamente definidos. Por favor. Prevén un exceso de reglamentación ad hoc que incluye imponer plazos en ocasiones excesivamente cortos para que el tribunal arbitral emita su fallo, e incluso reglamentar en forma anticipada y casuística, cuestión bastante frecuente en nuestra actuación, la conducción del procedimiento. Contienen defectos en la conformación del tribunal arbitral, establecen que ante la falta de nombramiento del árbitro por una de las partes no se podrá realizar el arbitraje, omiten establecer la sede del arbitraje, condicionan la posibilidad de las partes de recurrir al arbitraje hasta tanto se cumplan otros métodos alternos de solución de controversia o se agote una solución directa entre las partes, con la consecuente e innecesaria dilación del proceso arbitral. Remiten la decisión de la controversia a tribunales ordinarios en caso de que los árbitros designados por las partes no lleguen a acuerdo. Y finalmente, recordando que solamente es una lista abierta y nos hemos limitado solo a identificar algunos supuestos por los cuales la lista sería interminable, someten la controversia arbitrable en primera instancia a un arbitraje y se designa como árbitro a una cámara de comercio reconocida. Por favor. Adicionalmente, en el entorno de las patologías, en la definición de la cláusula, es de mencionar las llamadas cláusulas mixtas, que prevén la administración del arbitraje por una institución determinada
aplicando reglas de otra institución, o que en su caso designan una institución y sus reglas, pero incluyen modificaciones sustanciales, diríamos mejor, tan sustanciales a estas últimas, y cuyo problema es la posible incompatibilidad entre las reglas elegidas y la institución arbitral designada por las partes para administrar el arbitraje. Asimismo, es usual la inclusión de una cláusula híbrida en el contrato, denominación que se refiere a aquella que prevé la sumisión alternativa a arbitraje y a tribunales, o mejor, a distintos tribunales, y donde se distinguen cláusulas simétricas que imputan al demandante elegir entre arbitraje o jurisdicción, o entre las diferentes jurisdicciones designadas en la cláusula, y cláusulas asimétricas que atribuyen a una sola parte la opción de escoger entre arbitraje y o jurisdicción o varias jurisdicciones. Cláusula esta que, sin perjuicio de los equívocos que puede tener desde el punto de vista contractual, es identificable como una cláusula abusiva, en tanto confiere solo a una parte en la relación contractual determinados derechos y facultades de las cuales la otra carece. La errada práctica de incorporar estas cláusulas, conocidas en el common law como cláusulas de medianoche, debido a la manera apresurada de redactar los convenios arbitrales e incluir en los contratos, obedece inexcusablemente a la ausencia de análisis y reflexión de las partes en ocasión de su redacción, pero también a la falta de conocimiento sobre los procedimientos arbitrales, a la incorrecta costumbre de adoptar convenios arbitrales de otros contratos e incorporarlos a aquel que se redacta, el clásico corta y pega al cual nos referíamos con anterioridad, y también a la premura. Cuestiones a considerar en evitación de su ocurrencia. Ocurrencia, lamentablemente, reiterada. Por favor. Para redactar correctamente un convenio arbitral, se debe analizar la naturaleza del contrato principal, pero también de las partes del contrato y del tipo de controversia que en atención al objeto del mismo pudieran surgir, para lo cual es necesario tener un entendimiento de las circunstancias del contrato y de las decisiones que deben adoptarse en función del tipo de arbitraje que se desea, para determinar finalmente qué tipo de cláusula arbitral es conveniente para el caso concreto. Consecuentemente, redactar un buen acuerdo arbitral significará, en caso de controversias, que se posea un procedimiento arbitral eficiente, es decir, signado por la flexibilidad, la celeridad y fundamentalmente certeza procesal. Por favor. Determinar si es mejor componer una cláusula arbitral compleja, una sencilla pero completa, o incluso adoptar una cláusula modelo, dependerá del análisis que se realice del contrato y de las controversias que puedan preverse. Aunque normalmente será preferible elegir una cláusula arbitral modelo, sencilla, pero que contenga los elementos básicos o esenciales para su validez y para su ejecución. Sin embargo, es de advertir que no existe un patrón único o modelo a seguir en ocasión de redactar el acuerdo arbitral o adoptar una cláusula modelo. Una forma de evitar las complicaciones y dificultades causadas por las cláusulas patológicas, y se recomienda, es utilizar como base o modelo las cláusulas que las instituciones prestadoras de servicios de arbitraje suelen recomendar, y de lo cual constituye un ejemplo, en este caso, la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional adscrita a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, que en sus reglas y procedimientos formula una cláusula modelo, la cual recomienda a las partes que pretendan a ella acudir para resolver sus conflictos. Cláusulas estas que pueden servir de guía para redactar los convenios arbitrales y son de letra clara y sencilla, susceptibles en todo momento de adoptar. Por favor. Pero ¿qué sucede cuando hay una cláusula patológica y se presentan consecuentemente problemas tendentes a la resolución por los árbitros actuantes del problema sometido a su consideración? Dada la existencia de patología, el convenio arbitral puede no ser claro o considerársele defectuoso. Problemática que demandará
una cuestión básica de interpretación y cuya solución puede encontrarse en la decisión del propio tribunal arbitral, en tanto corresponde a los árbitros la obligación de interpretar el convenio arbitral con la finalidad de determinar su propia competencia para conocer el fondo de la controversia e iniciar el proceso arbitral, develando el significado real de las declaraciones efectuadas por las partes y su verdadera intención al convenir. Mandato este que le viene dado por la regla de competent, que le permite determinar este alcance. De esta manera, corresponde a los árbitros interpretar el convenio arbitral patológico y determinar o declinar su competencia para conocer y resolver el conflicto. Pero evidentemente es intención de las partes no que un tercero interprete lo que ellos han querido decir, sino por el contrario, que aquello por ellos dicho sea lo suficientemente claro, preciso y detallado, que no dependa de interpretaciones que puedan dictar de su verdadera intención. Por favor. A partir de ello, en opinión de la doctrina, se formulan los principios y reglas básicas siguientes, igualmente sin carácter limitativo, para la formulación de una correcta cláusula compromisoria, para la formulación de un correcto convenio arbitral. Primeramente, evitar referencias a que el sometimiento al arbitraje o el cumplimiento del laudo son potestativos. Evitar acuerdos arbitrales que violen la ley sustantiva y procesal aplicables, para lo cual se deben considerar tanto la ley arbitral de la sede del arbitraje como aquella del lugar de probable ejecución del laudo. Evitar en arbitraje institucional modificaciones a normas del reglamento arbitral que la institución administradora pueda considerar como fundamentales para el manejo del arbitraje. Evitar referencias inexactas a un reglamento o institución administradora. Evitar defectos en la conformación del tribunal arbitral, como por ejemplo puede serlo establecer muchas calificaciones y características de los árbitros o nombrar a una persona determinada como árbitro. Por favor. Evitar en arbitraje ad hoc un exceso de reglamentación y asegurar que el procedimiento pactado es claro y efectivo y no confuso y conflictivo. Evitar establecer el arbitraje como método de resolución de controversias sobre materias no arbitrales. Evitar en arbitraje institucional nombrar a una institución que no vaya a aceptar la administración del arbitraje. De establecerse plazos dentro del acuerdo arbitral, por ejemplo, para dictar el laudo, prever la posibilidad de su extensión a discreción del árbitro o institución arbitral actuante y, finalmente, advirtiendo que solo es una relación de principios y reglas básicas, es decir, sin carácter limitativo, que de establecerse una condición precedente al arbitraje, como pudiera serlo una mediación, una negociación u otra, prever que de no ocurrir en un plazo determinado, la disputa se remitirá a arbitrar. Por favor. Vamos a traer algunas cláusulas de contratos. Cláusulas patológicas, como habíamos comentado. De existir algún diferendo, cualquiera de las partes tiene derecho de presentar la disputa ante la Corte de Arbitraje de territorio y jurisdicción diferente de los de las partes. Preferiblemente la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, Francia. En color rojo, aquello que hemos identificado como patología. Fíjense, ante la Corte de Arbitraje de territorio y jurisdicción diferente de los de las partes. Preferentemente, ¿cuál? ¿Dónde? Pero finalmente, abogando en el primer párrafo por un arbitraje institucional, dice después, se integrará un tribunal ad hoc en el que un juez es seleccionado por una parte y por la otra parte. Los jueces. Continuamos con la siguiente presentación. Las partes cumplirán el presente contrato de buena fe. De las partes no llegar a acuerdos amigables en el plazo de 60 días a partir del inicio de las negociaciones,
acudirán para resolver su diferendo ante un tribunal internacional en el que la República de Cuba sea miembro de la organización auspiciadora. El fallo del tribunal será firme y de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Quizás muchos de los presentes digan que nosotros hemos elaborado cláusulas de laboratorio. Sin embargo, tengan total certeza de que todas estas cláusulas obran en contratos que en razón de las labores que habitualmente desempeñamos nos han sido sometidas a nuestra consideración o en contratos ejecutados, y por tal razón lo único que he hecho, a lo único a lo que me he limitado, ha sido a trasladarla a la presentación. Por favor, las partes cumplirán el contrato de buena fe. De no llegar las partes a un acuerdo, convienen en someter dicha discrepancia a la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional con sujeción a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Ya habíamos comentado que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuestión esta que por demás dista mucho de la Cámara a la cual está refiriéndose, porque una cosa es la Corte y otra cosa es la Cámara, tiene establecido que solo puede administrar y resolver arbitraje con sus reglas y que esas reglas le son privativas y consecuentemente proscribe la utilización por otro tribunal arbitral, ad hoc o institucional, el uso de las mismas. Por favor, a título conclusivo, algunas conclusiones, algunas teóricas doctrinales, otras prácticas. La redacción del convenio arbitral es trascendente, pues la atribución de competencia para los árbitros y el consecuente inicio del procedimiento arbitral están condicionados a cómo las partes manifiestan su voluntad para acceder a esta vía de solución de diferencias y garantizar que sus partes sean efectivamente sometidas a arbitraje y que de iniciársele se cuente con un procedimiento arbitral eficiente, signado con flexibilidad, celeridad y certeza procesal y sea ejecutable el laudo que se dicte. La inadecuada redacción del convenio arbitral puede generar patologías y convertirse en una problemática para los árbitros que habrán de enfrentarse a la misma e interpretarla consecuentemente. Una cláusula de arbitraje escrita correctamente brinda previsibilidad y celeridad, en oposición a aquella cláusula defectuosa, patológica, tal cual hemos visto, que obsta a la normal constitución y desarrollo del arbitraje. Y la última conclusión: en la concertación y ejecución de los contratos internacionales interviene necesariamente el asesor jurídico, responsable de hacer cumplir a través del asesoramiento la normativa legal y por ende garante de la legalidad. Su función infunde seguridad y también garantía jurídica en tanto vela por la legalidad y ofrece asesoría al instruir a los interesados sobre las posibilidades legales, requisitos y consecuencias de sus actos, así como los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines propuestos alcanzar. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al panel las intervenciones de cada uno. Yo creo que han tocado temas que incluso se conectan con el panel de contratación económica nacional e internacional de ayer, que la profesora Taidí, como ustedes saben, nos hizo una explicación interesante y bastante extensa sobre estos temas. Tenemos